Bien, estamos de regreso en edición nocturna. En la noche de hoy estamos conversando con dos abogados y un experto en el tema de negocios internacionales sobre las cancelaciones masivas que se han estado produciendo en el país, a pesar del hecho de que vivimos una época en que tradicionalmente esas cosas se respetan. Y además estamos atravesando por dos pandemias, una de carácter sanitario y otra de carácter económico como resultante de esa primera pandemia. Parece contradictorio el hecho de que uno de los discursos más recurrentes del presidente de la República, el señor Luis Abinader, es que su gobierno va a tratar de fomentar el empleo. Sin embargo, mientras el presidente habla de la necesidad y la importancia y el compromiso que su administración tiene para la creación de nuevas fuentes de trabajo, se están cancelando y desvinculando por enormes cantidades a funcionarios públicos, evidentemente como una especie de, no sé, de los cambios que normalmente ocurren en la República Dominicana con un cambio de gobierno, a pesar del hecho de que nunca antes que yo recuerde, se habían producido con tanta rapidez y en una cantidad tan demoledora como ahora. Señor Matos, ¿qué se puede hacer en el ámbito y cuáles podrían ser los efectos el efecto social que esto pueda tener en la República Dominicana frente a la posibilidad de que el año que está a punto de comenzar sea tan incierto y esté tan lleno de incertidumbre como ya lo estuvo el año a punto de morir? Bueno, Miguel, mira, pareciera ser una coherencia el hecho de, valga la redundancia, una incoherencia de este gobierno que siempre ha estado haciendo propuestas, pero en el accionar ha llevado todo lo contrario, porque recuerdo escuchar al presidente Luis Abinader decir que iba a proteger a los servidores públicos sin importar la bandera política. Y entonces estamos viendo todo lo contrario. Cuando hablamos de miles de desvinculaciones, es difícil uno creer que todas esas desvinculaciones tienen un expediente y han cumplido con la ley. Entonces, hemos avanzado mucho en ese término y la construcción que hicimos de la Constitución del 2010 ha fortalecido la institucionalidad con el derecho de la función pública. Cuando vamos, por ejemplo, al artículo 62, que es uno de los artículos fundamentales, dice que el derecho al trabajo es un derecho, un deber, una función social que se ejerce con la protección y la asistencia del Estado. Es decir, es finalidad esencial del Estado fomentar un empleo digno y remunerado. Pero cuando te vas al artículo 145, mira, que habla bien claro sobre la protección de la función pública y dice la separación de servidores públicos que pertenezcan a la carrera administrativa, en el caso de la carrera administrativa, debe, en violación al régimen de la función pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley. Estoy hablando de la carrera administrativa en este caso. Es decir, hay leyes hoy que fortalecen el derecho de la función pública y a mí de verdad me lleno de dudas al creer que estamos hablando solo 22,000 de estatutos simplificados en el Ministerio de Educación. Pero cuando tú sumas todos los desvinculados, me es difícil creer que hayan expedientes que cumplan con el procedimiento administrativo para tú poder desvincular a esas personas según dice la ley. Ahora, el caso que preocupa, porque son hechos que ya están hechos, ¿no? Lo hecho, o lo dicho, hecho, como se dice, el viejo refrán. Es decir, es muy difícil que el gobierno vuelva atrás en esas decisiones. Pero ¿cuál podría ser el efecto social? En vista de que el país está viviendo situaciones muy particulares, nunca antes vividas, ¿no? Y eso eleva el nivel de tensión que pudiéramos estar confrontando. Incluso algunas entidades que tienen que ver con el transporte ya han amenazado con hacer huelgas y hacer protestas. De manera pues que todas esas desvinculaciones pueden aumentar el nivel de tensión social que ya existe en la República Dominicana. ¿Cuáles podrían ser, señor Polanco y señor Rodríguez, los efectos sociales de esas decisiones? Bueno, tomando la palabra, mire,
se debe destacar una situación muy particular, y es que si estamos viviendo consecuencias de muchos efectos, la realidad es que estas consecuencias van de acciones que se han hecho no solamente en los últimos 20 años de gobierno, sino en una cultura de evasión a la normativa que ha tenido siempre la administración pública desde años sin precedentes. Ahora, la realidad es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias las estamos viendo ahora, de vinculaciones masivas, personas que se están quedando sin la capacidad económica de poder accionar con sus, vamos a decir, pagos de servicio y pagos de sus obligaciones, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar, tanto que hemos hablado de la carrera administrativa, que anterior a esto, la carrera administrativa estuvo cerrada durante casi 8 años, porque había una gran cantidad de empleados de carrera y por lo tanto el MAP en ese momento procedió a cerrar la carrera administrativa, lo cual crea un desbalance que es el que estamos viendo ahora mismo con el tema de la contratación, porque hay diferentes formas de llegar a la carrera administrativa, que no es solamente por tema de tiempo dentro de la administración, sino también por el cargo que se desempeña, cada uno con su debida particularidad, claro está. Ese cierre de la carrera administrativa trae este tipo de consecuencias, de que ciertamente muchos empleados se vean en la posición de no estar protegidos en base a al sistema de legalidad que se encuentra propiamente protegiendo a los empleados de carrera. Ahora bien, el tema social, la realidad es que, como dice un artista popular dominicano, esto no se sabe dónde va a parar, y es que económicamente las repercusiones que ha tenido el COVID-19, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, quizás recién estamos viendo el tip del iceberg de todo lo que va a traer todo esto. Entonces, esas desvinculaciones quizás, y me uno al compañero Michael Matos en su opinión, pudiesen ser y deberían de ser revisadas por el órgano correspondiente si ya se agotaron las fases de recursos de reconsideración y en ese caso fueron negativos. Claro, negativo para el administrado que sufrió ese percance, ¿no? Pero que se revise ante el Tribunal Superior Administrativo, y hemos visto en reiteradas ocasiones como este tribunal ha accionado en base a los principios de legalidad y de supremacía de la Constitución. Por lo que, si bien muchos quizás no volverán a su empleo, sí conseguirán sus remuneraciones y evidentemente, y lo lamentable que es perder su empleo, tendrán que emigrar o tratar de sobrevivir a partir de esas decisiones que ha tomado la administración, que, como bien dice usted, son difíciles de echar para atrás ya luego de tomadas. Entonces, lo que realmente en su momento claro, su desbalance social y económico, claro está. Lo que realmente preocupa es que la situación que estamos viviendo no permite o no permite aspirar que las personas que han sido expulsadas de la administración pública puedan ser asimiladas en la misma proporción en la empresa privada, ¿no? Porque hay una situación muy difícil y eso hace todavía más, diría yo, más complicada la situación que provocan esas desvinculaciones masivas. Estoy oyendo conversaciones que nada tienen que ver con el programa. No sé si hay algún radio o alguna televisión prendida cerca que está haciendo algún tipo de interferencia, pero de todas maneras, doctor Rodríguez, dígame su opinión con relación a eso. ¿Qué opina usted sobre las consecuencias o las repercusiones de carácter social que puedan tener esta desvinculación? Bueno, pienso que socialmente es un impacto negativo todo tipo de desvinculación del sector público-privado. Para poder desarrollar la vida familiar, la vida social, todas las actividades cotidianas de mes tras mes, es necesario tener un servicio y tener, o sea, la parte ideal de todo Estado, de toda nación, de toda sociedad, es tener a todos sus activos en pleno empleo. Esto de una manera u otra pienso que demanda un pacto entre todos los actores políticos y económicos, tanto del sector privado como del sector público y de todos los partidos políticos, porque es necesario en medio del contexto del coronavirus que la sociedad dominicana no involucione, sino que se pueda sostener hasta tanto nos permita tener un punto de salto, un punto de avance significativo.
Eso es un aspecto que planteo y es necesario tener una mesa para la defensa de los derechos de los trabajadores y también para que cualquiera que haya tenido alguna irregularidad pueda desarrollar sus procedimientos correspondientes. Ahora bien, el tema de garantizar salarios y empleo para que nuestra población socialmente no involucione mentalmente a la pobreza o a un proceso de empobrecimiento es importante. Por lo tanto, hay que buscar muchas ideas creativas, muchas iniciativas que viabilicen de que haya un nivel de contención y que a su vez también mediante un pacto pueda haber algunos niveles de respuesta más loables, de que los que tienen tanto tiempo que no han estado en el Estado puedan entrar y los que están y que pueden ser también desvinculados puedan tener niveles también de protección. Es ello. Lo otro quiero plantearlo porque estamos en un Estado social y democrático de derechos y la democracia nuestra en términos de democracia electoral plantea, y la ley misma 4108 plantea facultades para quienes salen electos, gananciosos de las elecciones, tener el poder constitucional para tanto designar como también para desvincular. Ahora bien, quiero un poco resaltar lo que tiene el Ministerio del Trabajo referido a la estadística del sector privado también, don Miguel. Mire, y me devolteo un poquito porque lo tengo aquí en el computador de mi oficina, lo siguiente. En la fase 2, no referido a la fase 1, tenemos 917.397 trabajadores. En esta fase aprobaron 548.441. Rechazados 63.876. Trabajadores excluidos por el empleador en fase 2, 231.363. Oiga bien qué dato. En fase 2 excluidos. Trabajadores pendientes en fase 2, 69.278. Y trabajadores en edición de datos en fase 2, 4.439. ¿Qué significa esta situación social para la República Dominicana desde el punto de vista del empleo? Que es necesario un pacto urgente, ahora en diciembre, que permita darle respuesta a esta gran situación que nos afecta tanto en el sector público como también en el sector privado. Doctor Rodríguez, en toda mi vida profesional como periodista, nunca presencié un proceso electoral donde el nivel de crispación haya sido tan elevado como fue en las elecciones pasadas. Y evidentemente estas desvinculaciones, o como quiera llamársele, y lo que ha ocurrido después de la instalación del gobierno hace que esa crispación haya ido en aumento. De manera pues que no parece el ambiente el más propicio para auspiciar un entendimiento entre todas las fuerzas políticas que permitan una salida pacífica y una salida tranquila que preserve la paz laboral. Y eso es sumamente importante porque si observamos el historial político y económico del país en los últimos 30 o 40 años, el desarrollo o el progreso o el avance económico que hemos logrado en 3 o 4 décadas tiene un fundamento o se basa en una columna muy firme, que es la paz laboral. Y yo tengo el temor de que esa paz laboral pueda erosionarse con efectos muy difíciles que son en este momento muy difícil de predecir. De manera pues que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que aquí lo que se requiere es un pacto entre las fuerzas políticas. Ahora, ¿existe un ambiente para ese pacto? Yo creo que no existe ese ambiente. Señor Matos. Miguel, incluso quiero decirte algo, mira, es un poco más profundo de ahí. Cuando hablamos de pago de indemnización, hay que recordarle al pueblo dominicano que hablamos de un dinero que el Estado debe de buscar. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Recientemente ayer se aprobó un préstamo en el Senado de casi $500,000. Se van a pedir préstamos para pagar gastos corrientes. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Sí, le faltaron muchos ceros. O sea, vamos a aprobar préstamos para pagar deudas, porque criticábamos los préstamos, pero eran préstamos que se adquirían para inversión. Pero estos préstamos no van a generar ningún tipo de ingreso para pagarle a personas indemnización. Eso es algo que debemos de reflexionar también.
Bueno, que yo me refería a un planteamiento del doctor Rodríguez y me gustaría saber su opinión con relación a lo que yo dije, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted de la necesidad de un pacto, de un entendimiento político nacional a largo plazo, incluso mediano largo plazo. A veces me da la impresión de que mucha gente en el gobierno nuevo entiende que han sido escogidos por 3, 4, 5 meses. Veo como señales de mucha prisa en muchas decisiones, cuando en realidad el gobierno fue escogido por 4 años, y pienso que es un error tratar de hacer en unos cuantos meses lo que le corresponde hacer en 4 años, ¿no? Doctor Rodríguez. Yo pienso que es estamos en tiempo de Pascua, en tiempo de familia, en tiempo de paz, en tiempo de amistad, en tiempo de que todos los dominicanos y dominicanas nos demos un abrazo. Yo pienso que el señor presidente Luis Abinader es un demócrata, una persona que también se ha entregado en estos meses, lo hemos visto, colocado en muchos tipos de actividades diariamente, con una agenda bastante activa. Creo que tiene en sus manos que pueda llamar a un pacto de cara a la protección de los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, porque esto viabiliza de que todo lo que pueda gerenciarse en políticas públicas y en la improductividad de un Estado que está trabajando a un 30, a un 35, y otras veces tiene que disminuirse ahora mismo con el estado de emergencia que se ha decretado a un 25, hasta de un 20% de su dinámica, y el sector privado también disminuirse también. Necesariamente para poder pagar los salarios, estamos con lo correspondiente a lo que son los déficits fiscales. Y esto no es un tema de un solo partido, ni de todo, ni de un bloque, sino de todos y de todas en función de una realidad. No es lo que puede estar confrontando la oposición hoy, referido a un contexto que tiene el mundo, en donde todos los países están en una escala de deuda a partir de los déficits fiscales, porque es que la economía está hoy en día en una dinámica de que estaba en un 100%, se redujo, ahora que se está un poco reactivando, está todavía un 25, un 30%, y con este nuevo estado de emergencia, este nuevo rebrote, se está colocando a un 20 o un 15%. O sea, estamos en un contexto bastante difícil, que la vida del ser humano, los alimentos, los medicamentos, la protección, la salud y por ende el trabajo para poder también sostenerse, tanto el sector público que son necesarios. Por eso yo llamo a un abrazo de paz y a un abrazo de pacto de conciencia y de pueblo y de nación, de cara a que este contexto de este año que va terminando y los próximos años tengan una línea consensuada entre todos los actores públicos y privados, doctor, para que el pueblo pueda sufrir menos. Doctor, yo creo que los apretones de mano a veces se hacen muy difícil cuando una mano se extiende con el puño cerrado. Nos quedan exactamente 3 minutos. Yo voy a darle cada minuto. No puedo pasarme de esos 3 minutos, por favor, señor Polanco, señor Matos, y nuevamente con el señor Rodríguez. Sí, ya para agregar, me parece una posición bastante interesante la del doctor Francisco Rodríguez sobre el tema del pacto, pero también quisiera agregar algo positivo, ¿verdad? Porque no todo puede ser un tema de negatividad. Yo entiendo que esta situación, que no solamente está pasando en la República Dominicana, hay que entender que está ocurriendo alrededor del mundo a raíz de la pandemia, los despidos masivos, diferentes acciones que han tomado cada estado debido a su particularidad para contener esta segunda pandemia que viene siendo esos despidos masivos que hemos estado hablando en el día de hoy, en que es una posibilidad de reinvención, para nosotros como seres humanos, porque hoy en día es el COVID, mañana será la automatización de procesos, estamos entrando en lo que viene siendo la nueva revolución industrial, el Internet de las cosas, como dicen por ahí. Entonces, todo eso traerá en su debido momento también ciertas complicaciones en el ámbito de la contratación, tanto pública como privada. Entonces, yo creo que este es el momento ideal para que cada dominicano se reinvente y entre a la nueva era digital dentro de la medida de sus posibilidades, porque entendemos que acá hay una brecha digital enorme. Pero dentro de la medida de sus posibilidades, tratar de reinventarse a sí mismo y también a sus negocios. Gracias, señor Matos. Un minuto. Miguel, estoy de acuerdo con el pacto
estoy de acuerdo también contigo de que las dos manos deben de estar abiertas para poder lograr un consenso. Pero quiero hacer no estamos hablando de simple número, no estamos hablando de simples empleados, estamos dándole caras y nombres a esos empleados desvinculados que, como decía Jaime, que quiere que nos abracemos en esta Navidad, pues hoy hay muchos dominicanos que quizás no tienen la alegría que tendrán otros. Y es importante para nosotros llevar una buena gestión de gobierno, necesitamos a esos profesionales capacitados y que se cumpla la ley. Rodríguez. Bueno, quiero significarle de que estamos en el pleno siglo XXI, un contexto de coronavirus, y donde tenemos un país subdesarrollado, donde tenemos también un conjunto de dominicanos y dominicanas que durante mucho tiempo no habían tenido oportunidad de estar en el Estado, otros que están desvinculados. Por lo tanto, hay un proceso de rotación que se ha dado como un proceso democrático normal en la República Dominicana. Y creo, y les reitero, que las Navidades y como cultura cristiana, que somos creyentes de Cristo y de Dios, tenemos que darnos un abrazo totalmente de hermandad que nos permita resolver en una mesa la línea de protección de todos los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana, para que pueda haber progreso integral y desarrollo humano, para que la situación pueda tener también algún nivel de respuesta, la situación social, para que dominicanos y dominicanas podamos ir sorteando este contexto de coronavirus y un contexto también de cambio que se ha producido. Por lo tanto, llamo a que podamos darnos ese momento y que el liderazgo nacional pueda tomarlo en cuenta y sentarse en Navidad a plantearnos un conjunto de soluciones para una dominicana mejor. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, sin lugar a dudas, y hay muchas opiniones encontradas, pero de todas formas, lo más importante es que todavía tenemos en el país la posibilidad de discutir en un ambiente de franqueza y de libertad los asuntos más difíciles y más sensitivos de la política nacional, de la economía, de la salud y de todas las otras actividades que constituyen la dinámica de una nación. Le agradezco nuevamente la amabilidad de haber aceptado la invitación, y a los amigos televidentes espero que hayan disfrutado del tema, y como de costumbre los esperamos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Muchas gracias.